Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma desde el mismo lugar de los hechos. Y hoy el lugar de los hechos es una gran decepción. Después de horas literal bajo el sol y el calor de verano de Israel, de buscar el lugar indicado para contarles esta historia, llegué hasta Tel Batash, Timnat bíblica, que está aquí escrita, para encontrarme con un lugar abandonado, desolado, en ruinas, incluso bajo tierra. Cuando nosotros leemos en los libros que ciudades quedaron, se enterraron en la historia y hoy por hoy hay que excavar para encontrarlas, esto que van a ver ahora, en un ratito, les va a demostrar exactamente eso. Y por un lado fue una decepción, por otro, y pensando positivamente, creo que este lugar refleja exactamente lo que vine a transmitirles acerca de Sansón. Todos crecimos con la idea de que Sansón fue un héroe, ¿verdad? Que fue el juez más fuerte que tuvo Israel, aquel libertador elegido por el Dios de Israel para liberar a su pueblo. Pero yo desde aquí, Timnat, aquella ciudad en la que Sansón escribió uno de sus primeros capítulos, les voy a contar algo distinto. No solo que Sansón no fue un héroe, sino que fue una tragedia. Aquel hombre prometido desde el vientre para un compromiso, para un propósito sagrado, pasó gran parte de su vida combatiendo consigo mismo más que con sus enemigos. Y aquello que comenzó como una promesa divina se transformó aquí mismo, donde terminó, en uno de los capítulos más amargos de toda la Biblia. Gracias por participar amigos y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual van a poder conseguir cosas que van a salir desde Israel a vuestras casas y no importa en qué rincón del mundo están. En serio, bendiciones y gracias por visitarla y aprovecho para decir gracias a los que se suscriben al canal. A ustedes no les cuesta nada, para mí vale oro. Amigos, el video que tenía pensado filmar acá 10 o 15 minutos, lo voy a comenzar acá, pero lo voy a seguir aquí debajo en el río Sorek, que tiene un paisaje más agradable, y ahí les voy a contar cómo este personaje que todos pensamos que fue un héroe, para mí fue una terrible tragedia. Empecemos. Qué decepción esto de Timnat. Pensaba encontrar aquí un sitio cuidado, señalizado, con algo que contara la historia que aquí ocurrió, pero no. Lo que tenemos enfrente, son ruinas medio cubiertas por tierra, piedras desordenadas, hierba que crece entre ellas y un silencio que lo envuelve todo. El lugar está abandonado y si no fuera porque vine sabiendo lo que es, cualquiera pasaría de largo sin darse cuenta. La tierra poco a poco ya comenzó a tragarse lo que queda de Timnat, como si quisiera borrar la huella de lo que aquí pasó. Quizás eso es justo lo que este lugar quiere decirnos, porque aquí no comenzó la gloria de un héroe, aquí comenzó la caída de un hombre. Sansón, con toda su fuerza y todo su potencial, tomó aquí decisiones que no lo llevaron a la victoria, sino a una cadena de problemas que terminaron en tragedia. Por eso este lugar, cubierto de polvo y olvido, refleja perfectamente su historia. Un comienzo que parecía prometedor, pero que terminó sepultado bajo las consecuencias de sus propios actos. Mientras camino entre estas piedras y malezas, pienso que si uno solo ve el exterior, puede creerse la versión romántica de Sansón, el invencible, el libertador. Pero si miramos bien, si leemos bien la Biblia, o si miramos este lugar, Timnat, lo que vemos son restos, señales de que la fuerza y el éxito no lo son todo si se pierde el rumbo. Desde aquí, Timnat, yo trato de imaginar el camino que Sansón recorría para llegar hasta aquí. No eran carreteras asfaltadas ni caminos rectos como los de hoy. Eran senderos de tierra entre colinas, bordeados de viñedos y campos de trigo. Y amigos, de verdad me costó llegar a pie hasta aquí, desde el lugar que filmé ayer cerca de su tumba. Más allá que a mí me encante recorrer con mis propios pies estas rutas bíblicas, no fue nada fácil. Y eso que hoy no hay leones por aquí, Quiero contarles que justamente en uno de estos trayectos ocurrió un episodio que parece menor, pero que ya mostraba cómo Sansón empezaba a apartarse de lo que debía ser.
De aquí vamos a descender al río Sorek, un río que empieza cerca de Jerusalén y termina en el mar Mediterráneo, como lo hacía Sansón en su juventud. ¡Vamos! Amigo, amiga, antes de comenzar a caminar, les pido que si les gusta este material que estoy haciendo y todos los videos que hago con la Biblia en la mano, reconociendo los lugares, haciéndolos sentir, por lo menos virtualmente, lo que es pasear por los lugares bíblicos, les pido que se suscriban al canal. A ustedes no les cuesta nada, para mí vale oro. En el libro de Shoftim, Jueces, cuentan que un león lo atacó de repente y que él lo mató con sus propias manos. Hasta ahí impresionante, pero días después volvió por el mismo lugar y encontró el cadáver del león. Dentro había un panal de abejas y miel. Sansón tomó la miel, comió y hasta llevó un poco a sus padres sin decirle de dónde la había sacado. Para cualquiera podría parecer un gesto normal de un buen hijo, pero para un nazareo, un nazir, tocar un animal muerto era romper el voto que lo mantenía consagrado a Dios. Ese detalle dice mucho. Antes de llegar aquí a Timnat, antes de casarse, antes de enfrentarse a los filisteos, Sansón ya estaba traspasando límites. Lo hacía solo, sin que nadie lo viera, y quizás pensaba que no importaba. Pero aquí, caminando por esta tierra, es fácil entender cómo las pequeñas decisiones en silencio terminan marcando el rumbo de toda una vida. Este camino hacia Timnat no fue solo un trayecto físico, también fue el inicio de un camino interno que lo iba alejando de lo que Dios le había encomendado. Y cuando uno empieza a desviarse, aunque sea un poco, tarde o temprano, llega al lugar donde todo se complica. Y ya estamos aquí, y como ven no hay viento en las orillas del río Sorek, y por eso el agua corre tranquila, casi no corre. Cuesta imaginar que estas mismas riberas fueron testigo de tantas tensiones entre los hijos de Israel y los filisteos. El valle de Sorek era como una frontera natural, y por aquí Sansón cruzaba para ir y venir de Timnat. Fue justamente hacia este lado donde vino para celebrar su boda con la mujer filistea que había elegido en contra del consejo de sus padres. En medio de la fiesta, Sansón quiso mostrar ingenio y propuso un acertijo a 30 filisteos. Él les preguntó: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Se refería, claro, al león y a la miel que les conté antes, que había encontrado a mitad de camino, algo que solo él sabía. Les apostó ropa fina si lo resolvían y durante días no pudieron dar con la respuesta. Pero los filisteos fueron a presionar a su nueva esposa. «Sácale la respuesta o te quemaremos a ti y a toda tu familia», le dijeron. Ella insistió tanto que Sansón al final le contó el secreto y ella lo contó a los suyos. Cuando los filisteos respondieron el enigma, él supo que lo habían traicionado. Su reacción fue furiosa. Bajó a Ascalón, mató a 30 hombres y les quitó la ropa para pagar la apuesta. Ese día entonces, en este mismo valle, empezó una cadena de violencia que no se detendría. Aquí, con el murmullo del agua de fondo, es fácil ver que no todo lo que empieza con una celebración termina bien. Sansón no había perdido todavía su fuerza física, pero ya estaba atrapado en un ciclo de desconfianza, orgullo y venganza. Y en ese ciclo todos iban a perder. Después de aquel episodio del acertijo y la traición, Sansón se fue enfurecido. La Biblia cuenta que dejó a su esposa y volvió a la casa de sus padres. Pasó un tiempo y cuando decidió regresar para verla, descubrió que su suegro ya la había entregado a otro hombre y no a cualquiera. Se la había entregado a uno de los amigos que él mismo había tenido en la boda. Y para colmo, el suegro, como si nada, le ofreció a la hermana menor como sustituta, diciendo que era más bonita. Eso, para un hombre con el temperamento de Sansón, fue una provocación directa. Y ahí vino uno de los actos más extraños y famosos de toda su historia, la venganza de los zorros. Jueces 15 cuenta que atrapó 300 zorros o chacales, porque la palabra hebrea shualim puede significar ambas cosas, los amarró de a dos por la cola, les ató teas encendidas y los soltó por los campos filisteos justo en tiempo de cosecha. Amiga, amigo, imaginen la escena, una marea de animales corriendo en pánico, incendiando todo a su paso. No fue un ataque directo contra personas, pero sí contra la economía y la supervivencia del enemigo. El resultado fue devastador. Quemó trigales, viñedos y olivares, y en una sociedad agrícola eso no es pérdida material, es dejar a la gente sin comida, sin aceite para cocinar y sin vino para comerciar. Los filisteos no se lo tomaron como una broma y respondieron con una crueldad que todavía hoy estremece.
quemaron a su ex esposa y a toda su familia. Aquí, a la orilla del Sorek, me imagino la tensión creciendo como el fuego en esos campos. Lo que comenzó como un asunto personal entre un hombre y su esposa terminó al final arrastrando a pueblos enteros a una espiral de represalias. Y aunque Sansón todavía tenía fuerza, cada acto de venganza lo iba dejando más solo y más marcado por el odio de sus enemigos. Después de aquel incendio y de la respuesta brutal de los filisteos, la reacción de Sansón con este valle y con Timnat quedó marcada para siempre. Los filisteos ya no lo veían como un enemigo ocasional, sino como una amenaza que había que eliminar a cualquier precio. Comenzaron a perseguirlo y la historia cuenta que incluso sus propios compatriotas de Judea lo entregaron. Si bien lo hicieron temiendo de represalias, es curioso porque el juez que debía liderar a su pueblo contra el opresor terminó siendo visto por los suyos como un problema a resolver. En ese episodio, cuando lo llevaron atado con cuerdas nuevas, Sansón rompió las ligaduras como si fueran hilos y con la quijada fresca de un burro mató a 1000 hombres. La quijada de un burro no era tan pequeña como imaginamos. Un burro adulto tiene un hueso lo bastante largo y pesado como para usarse como una arma contundente. Pero más allá de la hazaña física, esa escena dejó claro que su historia estaba dominada por actos aislados de violencia y no por estrategias que unieran al pueblo o a la liberación de manera duradera. El valle de Sorek, que hoy parece tan tranquilo, entonces fue testigo de esa vida marcada por explosiones de fuerza seguidas de períodos de aislamiento. Aquí no había ejércitos marchando con estandartes, no había planes de conquista, solo un hombre moviéndose entre colinas y pueblos, atacando y desapareciendo. Y cada vez que regresaba a Timnat o a sus alrededores como este, algo lo iba empujando un paso más hacia el final. Sansón cruzó este valle, este río muchas veces, pero una de esas fue la que lo llevaría a Gaza. Y Gaza sería su último escenario. Allí lo capturarían, lo cegarían y lo encadenarían. Y allí decidiría su destino final. Pero eso es parte de otra historia. El final de Sansón lo conté en el video de ayer. Pero hoy quiero cerrar este recorrido con sus propias palabras, dichas no con voz de héroe, sino con voz de hombre que entendió demasiado tarde el costo de sus decisiones. Aquí comenzó todo, él diría, no entre multitudes que me vitoreaban, sino entre viñedos y rencores. Yo creí que la fuerza bastaba y la gasté en batallas que no ganaron nada para mi pueblo. Pensé que podía caminar solo y terminé solo. Timnat no me recuerda como un libertador, sino como el que encendió fuegos que nunca se apagaron. Ahora sigo el camino hacia Gaza, no para buscar gloria, sino para cerrar una historia que nunca fue como todos cuentan. Y algo para terminar, saliendo de mi protocolo de no tocar este tema. En sus últimos días, Sansón estuvo prisionero en Gaza, humillado, sin libertad y a merced de sus enemigos. Es imposible no recordar las imágenes recientes de rehenes israelíes en manos del Hamás, donde conocimos de verdad quién sufre de hambruna en ese infierno. Como vemos, miles de años han pasado y esa ciudad sigue siendo escenario de cautiverios, de rostros llenos de dolor, de familias esperando un regreso. La historia parece repetirse y en ese eco entendemos que algunas heridas de esta tierra aún no han sanado. Shalom.